Vale, pues vamos a empezar con el punto 3 de este capítulo 20 sobre la disolución de la escuela ricardiana. Obras polémicas. Eh, bien, como reflexión inicial, decir que buena parte del contenido de este capítulo va vinculado al primer capítulo del libro 1 de Capital, ¿no? Y luego a las partes del libro 3 vinculadas a valor y precio de costo, ¿no? Porque todo el capítulo gira en torno a qué es el valor y qué son los precios y estas cuestiones, ¿no? Vale, esto está mal. Bien, vamos a empezar con la obra anónima 1 del punto A, ¿no? Lo que nos dice Marx de esta etapa es que el periodo que va de 1820 a 1830 es el más significativo desde el punto de vista metafísico en la historia de la economía nacional inglesa, que por ahí está traducido de otra manera por economía políticamente inglesa, ha puesto Wenceslao, economía política inglesa. Eh, bueno, vamos a trabajar una serie de autores que defienden o atacan a David Ricardo por diferentes razones. Y Y bueno, la parte interesante de este apartado, de esta década, parece ser que es que todavía hay autores que toman seriamente la- el rigor conceptual de la economía política y luego también ya tenemos los primeros flechazos de lo que llama Marx, ¿no? Ese eclecticismo eh, que es los principios de la economía vulgar, ¿no? Entonces, parece que estamos aquí en la frontera de una cosa y la otra. Eh, bueno, un elemento que hay muchas cosas que se repiten mucho en todos los apuntes porque son errores constantes o sea, errores de Ricardo que más por una razón o por otra tiene que repetir constantemente, ¿no? Entonces, esta idea ya sabemos, la diferencia entre el trabajo y la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, saber siempre que el valor de la fuerza de trabajo es el de los medios de subsistencia, bla, 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 no el valor que genera la fuerza de trabajo durante su jornada, ¿no? Bien, cosa que el Marx mismo no tenía conceptualmente diferenciada en los textos de finales de los 40, ¿no? En trabajo asalariado y capital, por ejemplo, ¿no? Que lo corrige el Engels después a posteriori. Bien, hay también aquí pues, elementos complementarios de cosas que ya conocemos. Un punto interesante es, sabiendo ya lo complicado que es el capítulo sobre las referencias que hay en el libro 3 sobre el capital ficticio, aquí tenemos una especie de definición, que es el capital ficticio, pues no es otra cosa que la venta y la compra de cierto título sobre las partes de los impuestos anuales y no puede desarrollarse partiendo del simple concepto del capital productivo. Aquí estamos continuamente peleando, ya desde capítulos anteriores, con que sabemos que el valor es el punto de partida de la doctrina, ¿no? Lo dice también por ahí en otra parte, la economía política, el principio explicativo que que hay que desarrollar en toda su complejidad y ya sabemos que David Ricardo aterriza correctamente en primera instancia la cuestión, pero cuando hay que elevarse a los precios, pues no desarrolla las determinaciones que hay que desarrollar, ¿no? Que sabemos que Marx las explica en el libro tercero con la cuestión de los precios de costo, ¿no? Y cómo los valores difieren de los precios y de qué forma exactamente difieren. Sí, no, lo que pone Wenceslao es, que no sé por qué ha puesto ahí nacional el DIPE, lo que pone Wenceslao es economía políticamente inglesa, en vez de economía política inglesa. Sí, yo no sé por qué el traductor lo ha puesto ahí nacional en vez de, en fin. Bien, en la página 97 hay un fallo mmm, en donde dice aquí es si no, o sea, en la segunda, en la página 97, la primera frase que es de Marx, aquí se parte del precio medio del trabajo, es decir, del valor del trabajo,
habría que poner si no se parte del precio de venta del trabajo, es decir, del valor del trabajo, bla, bla, bla. Y bueno, con el valor o el precio de la tierra nos pasa lo mismo que con la cuestión de los precios de costo y cómo definen los precios de los valores, ¿no? Que hay que desarrollar una serie de cuestiones para llegar a explicar el valor o más bien el precio de la tierra cuando es en caso de que sea virgen, ¿no? Por ejemplo. Que esto es interesante porque más desde el capítulo 1 del libro 1 menciona que la tierra virgen no tiene valor y, bueno, pues nos explicará cómo puede llegar a tener precio 2000 páginas después, ¿no? ¿Por qué? Por esta razón de que el precio de la tierra parece contradecir el concepto de valor o no puede derivarse directamente de él, ¿no? No se puede, como no encierra trabajo para su producción, pues inmediatamente no se puede. Hace falta explicar todo el modo de producción capitalista para explicar por qué toda esa totalidad se relaciona de determinada manera con la posesión de tierra y cómo cuando en la tierra se pueden producir mercancías agrícolas, esa tierra se le asigna un precio en función de las oportunidades de valorización que hay empleando ese medio de producción que está, ya sabemos que es limitado, etcétera, etcétera. Se puede monopolizar, vamos. Bien, pero esto ya lo sabemos. Entonces, el capítulo gira en torno a cosas del primer capítulo del libro 1, ¿no? Que es la mercancía, pues ya sabemos que es la forma social del producto en determinada situación, ¿no? Cuando es determinado trabajo en determinadas condiciones sociales, ese trabajo produce no solo productos de trabajo, sino productos de trabajo bajo la forma de mercancía, ¿no? Y aquí nos lo plantea como fundamento y premisa de la producción capitalista, ¿no? Entonces existe una serie de mercancías previas al modo de producción capitalista y ya nos dice Marx que hay unas que tienen unas cualidades, ¿no? En esas situaciones no todos los productos del trabajo son mercancías, solo alguna parte de ellos, la mayoría no lo son son algunas esferas o solamente el excedente, ¿no? Dependiendo de la situación. Y además hay otra cualidad que es que los productos no entran en toda su extensión en el proceso como artículos comerciales ni salen de él en su totalidad de esa manera, ¿no? Y la misma producción, en la modo de producción capitalista, todo lo que se produce también ya a partir de mercancías, ¿no? Toda producción, los medios para producir y las materias primas son a su vez también mercancías, ¿no? Entonces, la premisa o el punto de partida de la creación del capital y de la producción capitalista es la existencia de mercancías, de circulación, de cierto desarrollo del comercio, ¿no? Entonces, bien, hay aquí, creo también en la página 98, otro error de traducción. Yo no he buscado todos los errores, he visto frases raras, igual hay algún otro error. Si queréis, comentáis cuando haga falta. Y como tal premisa, consideramos a la mercancía cuando partimos de ella como el elemento más simple de la producción capitalista. ¿En qué línea está eso? La página 98, línea 1, 2, 3, 4, 5. La línea cuarta, quinta. No sé si bueno, no es errónea no o no es está del mal, todo clara. no está mal. Eres muy injusto con el pobre Wenceslao. No es como clara, no es... Es una traducción atravesada, pero no es incorrecta. La mercancía. Bien. Se nos repite la cuestión, ya sabemos, ricardiana, de la confusión de la venta de trabajo y de la fuerza de trabajo. También otra cosa que sale por aquí, que ya sabemos del libro 1 del Capital, que el trabajo por piezas es una forma, o el trabajo de destajo es una forma del trabajo por tiempo. Pone hasta el mismo ejemplo ese o se acerca a ponerlo de que todo el mundo sabe que una chaqueta pues implica una tarde de trabajo, ¿no? Cosas así.
nos repite también cosas que ya sabemos del dinero funcionando como medio de compra y funcionando como medio de pago, ¿no? Del traspaso nominal y el paso y el intercambio real, ¿no? Cómo se puede estar haciendo uso por ejemplo, la casa que se alquila y el pago llega al final de mes, ¿no? Y en cambio, como el obrero está trabajando en la fábrica, produciendo ya para el capitalista, ¿no? Entonces ya está a su servicio, entonces ya le está adelantando su trabajo y luego el capitalista a final de mes le paga, ¿no? Entonces ya dice más que a pesar de que quizás el capitalista no le esté pagando con las mercancías que ha producido el obrero, pero de todos modos el que está allí ya adelantando el trabajo en cualquier caso es el obrero, ¿no? Entonces durante todo el primer mes es el que hace el adelanto. También valida por ahí Marx la definición de capital, ¿no? Como medios para emplear trabajo ajeno, y nos plantea algo que también ya habíamos visto en el libro antes, que es el plusproducto en el sentido capitalista, es decir, una capacidad de producción que dé al capitalista una ganancia, ¿no? Que permita producir por encima de los salarios frente a la mera productividad, ¿no? Entendida en términos absolutos, frente a la mera cuestión de que alguien produzca más de lo que consume, ¿no? Aquí tiene que ser más de lo que consume, pero ajustándose hasta el nivel de ganancia media que cabe esperar. Bien. De la obra Anónima 2, nos dice que es uno de los mejores escritores del decenio. Perdón, Joaquín. Quería comentar una frase que no has comentado, que me parece fundamental, en la misma página 98, precisamente para lo que va a venir después. Dice, como tal, cuando después de la mala construcción, como tal premisa, lo que aparece como su elemento se revela más tarde como su propio producto, es ese juego que hace de la mercancía como premisa de la producción capitalista y como producto de la producción capitalista. Pero hay una frase interesante para lo que va a venir luego, que dice, la mercancía, tal y como sale de la producción capitalista, se distingue de la mercancía de la que la producción capitalista entra como elemento. Es decir, la mercancía como premisa no es lo mismo que la mercancía como producción capitalista. Importante. La mercancía como premisa es concreta. La mercancía que sale de la producción capitalista ahora la tenemos ante nosotros no como la mercancía concreta, como un producto real, sino solamente como mercancía, como exponente de una determinada parte del capital y de la plusvalía creada por él. Esto es importante para luego todo el debate sobre, bueno, la ley del valor. ¿Cuándo funciona la ley del valor? Si la ley del valor funciona en todo intercambio mercantil o no. Aquí Marx nos está diciendo que no son filosóficamente, no son cualitativamente lo mismo la mercancía como premisa que la mercancía como producto de la producción capitalista. Digo, tengamos esa idea para luego seguir con otros puntos que van a aparecer. Pero la diferencia, ¿en qué consiste? Oh, se mezcla el audio. La mercancía lo dice claramente, que la mercancía premisa, cuando todavía la producción capitalista es un proyecto, la mercancía como condición previa es la mercancía concreta, el producto concreto. Dice, ahora, la mercancía, cuando sale de la producción capitalista, la mercancía producto de la producción capitalista, ya no tenemos ante nosotros la mercancía concreta, el producto concreto. Lo que tenemos es el valor que viene posteriormente sobre el valor de uso. Ya no tenemos el valor de uso. Eso no es la mercancía. La mercancía es el valor de cambio. Pero la mercancía como premisa es el valor de uso. Es la mercancía concreta, el producto concreto. Aunque creo que esto es importante, este párrafo. Y, por ejemplo, en el capital,
No se te oye, Joaquín, ahora. Pues porque ahora no estoy hablando. Lo que estoy diciendo es que este párrafo, esta distinción cualitativa, histórica y material entre mercancía capitalista, condición previa del capitalismo, y la mercancía, producto del capitalismo, es una distinción muy importante que no está tan clara en el capital. Es coherente con lo que viene después, en mi opinión. De hecho, hay unos escritos de Marx que no se incorporan al Capital, según Moseley, que hablan precisamente de la mercancía capitalista como diferenciada de la mercancía previa al capitalismo, ¿no? Que existe un concepto de mercancía capitalista que es posterior, históricamente hablando, a la mercancía que da origen al capitalismo. Pues en este párrafo aquí está. Yo quería comentar, porque está justo en el párrafo que le sigue. Si bien termina aquí esa idea, o sea, en ese párrafo tenemos esa idea y en el párrafo que sigue hay otra idea que yo la quiero comentar porque se parece a la posición del post-keynesianismo o a algunos post-keynesianos. Que dice así, dice, no es la mercancía concreta la que aparece como resultado del proceso de producción, sino el volumen de mercancías en que se ha reproducido el valor del capital total más la plusvalía. A lo que me recuerda a los post-keynesianos es que algunos de estos autores sostienen que a la hora de establecer la tasa de ganancia, es decir, diríase el markup sobre el precio de coste, el precio de producción, se está pensando realmente en toda la operación capitalista, es decir, en todas las líneas de productos, en los productos que se cree que se van a vender, etcétera. O si se quiere ver desde otra perspectiva, lo que al capitalista le interesa es, digamos, suplir, ¿no? Valorizar toda su operación capitalista, independientemente de lo que cada mercancía en concreto, pues, por lo que lo pueda vender. A lo que le interesa son los ingresos totales con respecto al capital desembolsado. Y en ese sentido, a la hora de hacer sus cálculos, pues va a tener esto en cuenta. No sé si queda claro un poco esta apreciación. No, ese párrafo es con el anterior. Ahora, lo que no veo en absoluto es que sea post-keynesiano. De hecho, después le pega unos viajes al planteamiento, podríamos decir, neorricardiano y post-keynesiano, es para que Milhouse. Que yo creo que si hay un texto que adelanta 100 años la crítica a Sraffa y a los esrafianos y a los post-keynesianos, es precisamente este. Pero bueno. Ojo, que no digo que esto sea post-keynesiano, digo que esta idea la he encontrado en autores post-keynesianos. Ya. Muy bien. David, ¿sigues por ahí? Sí, los he puesto a tardar, no sé si se mete el sonido. ¿Ah? Se mete el sonido. Yo, el párrafo que dice Joaquín, en ese párrafo antes, o sea, en la parte inicial, ya Marx explica la diferencia entre la mercancía como premisa, ¿no? La mercancía como premisa capitalista y las condiciones en las que están, cómo eso se convierte en mercancía de determinados productos y cómo cómo los medios de producción, o lo que entra a la producción, no es necesariamente ni siempre mercancía, y eso va ocurre con el modo de producción capitalista, ¿no? Podríamos decir que ocurre encima de manera creciente, ¿no? Que en el siglo XX ocurre más, o en el XXI más que en el XIX. Y yo no sé si la frase es ya de por sí oscura, y la traducción de Wenceslao no sé si ayuda. Y esta otra del Dippel directamente, la mercancía individual, el producto individual, se manifiesta no solo como un producto real, sino también como una mercancía, como una parte tanto real como conceptual de la producción en su conjunto. Cada mercancía individual representa una porción definida de capital y de la plusvalía creada por él. Es que aquí parece que está hablando del carácter de producción en masa, porque es con lo que luego conecta la parte del párrafo siguiente, ¿no? Como todas estas mercancías que se están haciendo están en un ciclo de valorización del capital. No es una mercancía particular, sino que son parte de un proceso de valorización de capital.
pero a mí esta frase no creáis que me resulta del todo nítida. Bueno, si luego hay más partes que remiten a esto, si no, seguimos viendo. Entonces, en la obra 2 de uno de los mejores escritores del decenio, bien, aquí en una de las partes de este capítulo se dedica de nuevo a la cuestión de la crisis y a quienes negan las contradicciones del modo de producción capitalista, ¿no? Y sobre todo a presentar el modo de producción capitalista como una producción directamente social, ¿no? Como si el modo de producción capitalista se dedicase directamente a satisfacer necesidades y no a obtener plusvalor, a valorizarse por medio de la producción de mercancías que son valor de uso y valor de cambio al mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, con este planteamiento de Marx, en la producción capitalista, la mercancía peculiar y su incremento no se regula directamente por las necesidades de la sociedad, ni es controlada por ella, sino por las fuerzas de producción de cada capitalista peculiar dispone, independientemente de las necesidades de la sociedad, ¿no? Y esta cuestión pues, supone una serie de contradicciones de diferente tipo y no sería pertinente suponer que aquí se está produciendo directamente para satisfacer la necesidad, ¿no? Finalmente se satisfacen necesidades, pero esas necesidades están mediadas de si es que sirven para la valorización del capital, ¿no? Porque ya sabemos que sí que tiene que satisfacer necesidades una mercancía, pero la necesidad de capital es que satisfaga su proceso de valorización, ¿no? Entonces, aquí entran las contradicciones y la explicación de el hecho de que existan crisis, ¿no? Y entonces, bueno, pues no entra Marx a analizar la diferencia entre el valor de uso y valor de cambio, a analizar este carácter bifacético de la mercancía y las implicaciones que tiene, que es algo que habíamos visto ya en el capítulo sobre las crisis, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta cuestión de que el mismo valor puede tomar cuerpo en muy diversas cantidades, pero el valor de uso, que es lo que finalmente se consume, no guarda relación con el valor, ¿no? Sino con la cantidad y la cualidad de ese valor de uso, de esa necesidad, ¿no? Entonces, aquí hay diferentes determinaciones de una cosa y de la otra, ¿no? La demanda se halla limitada por la producción, pero la producción, nos dice Marx, no se halla directamente limitada por la demanda, de modo que la producción puede sobrepasar a la demanda. Entonces, aquí también hay otra posibilidad de crisis. El comprador y el vendedor no son idénticos, cosa que también habíamos visto ya. Los trabajadores producen mucho más de lo que compran, ¿no? De lo que pueden consumir. Tenemos también no productores que consumen, los terratenientes y los banqueros. Y luego están los capitalistas que pueden consumir una parte de su capital como capital o pueden extraerlo como ingreso, ¿no? Como no productores. Entonces, no hay una coherencia entre compradores y vendedores, sino que hay clases distintas, enfrentadas, y bueno, pues las manifestaciones de esto pueden ser muchas, ¿no? Puede haber necesidades que cubrir y al mismo tiempo industria de lujo, ¿no? Sería una forma de ver esto. En la página 106, en la frase, en la línea séptima, el capitalista produce directamente para incrementar su ganancia, en gracia al valor de cambio y no al disfrute. Se supone que produce directamente y no con el fin del disfrute. Se supone que produce directamente para el consumo y solo para él, es lo que dice la edición en alemán, y no con el... no se puede. Bien.
yo ni idea si no lo saben los editores de estos textos, yo no sé quién es el autor de aquí, ni he oído nada de que se haya aclarado, ni nada por el estilo. Y bueno, entonces en la cuestión sobre las crisis nos plantea más otra serie de cuestiones que en general ya las habíamos visto, ¿no? Como la cuestión de que las contradicciones se reconcilian, sí se reconcilian, pero en un proceso de compensación que en determinados casos se manifiesta como crisis, ¿no? Y la crisis ya sabemos cómo la entiende Marx, como una fusión violenta de factores que estaban desconectados, operando de manera independiente uno de otro, pero que están correlacionados, ¿no? Y bueno, la forma de negar la crisis o de negar las contradicciones es que como esas contradicciones tienden a compensarse, pues ya se las niega, ¿no? Que es lo que sigue haciendo hoy el pensamiento liberal. Cuando lo que hay es un continuo proceso de compensación que lo único que demuestra es que hay una continua contradicción que se está continuamente tratando de compensar, ¿no? Uno de los puntos que nos comenta Marx, también al hilo de las crisis, es que la supersaturación del mercado es que exista supersaturación del mercado y que sea sinónimo de altas ganancias es la base secreta sobre la que descansa el GLUT. Porque, bueno, ya habíamos visto anteriormente que es justo la contradicción que hay entre la población a la que se le excluye del consumo o que se excluye de manera importante del consumo y que debe permanecer ahí para que las relaciones de producción capitalistas se mantengan, eso en contradicción con las necesidades de valorización del capital y el aumento de la producción, lo que entra en contradicción en un momento dado como imposibilidad de continuar la venta, ¿no? Como GLUT. Y bueno, también vuelve a aparecer la idea de los economistas que reconocen como causa de la crisis siempre la cuestión más tangible, ¿no? La causa más visible, sin atender a las contradicciones que hay detrás, y entre ellas, pues una de ellas, explicar cualquier crisis como crisis debida al sistema crediticio, que ya sabíamos por Marx que puede haber algunas crisis dinerarias, pero que en general toda crisis económica tiene una parte de sí misma que se manifiesta, o sea, una fase que es la crisis crediticia, ¿no? Porque la imposibilidad de pago pues implica también el vencimiento de deudas, entonces también colapsa todo lo que tiene que ver con el sistema de crédito, ¿no? Lo cual no significa que el sistema de crédito genere la crisis, ¿no? Como si el sistema de crédito no tuviese una raíz con la producción, aunque se haya independizado en un momento dado de ella, ¿no? En todo caso, son en todo momento estas partes correlacionadas que por un tiempo operan de manera independiente y esto reclama su fusión en un momento dado, ¿no? Y colapsa. Bien. ¿No? La producción capitalista, por un lado, tiene... la fuerza motriz creo que era el crédito, ¿no? La producción capitalista, por un lado, tiene esta fuerza motriz, por otro, solo tolera una producción acorde con el empleo rentable del capital existente. Por eso surgen las crisis que las impulsan simultáneamente hacia adelante y más allá de sus propios límites y la obligan a ponerse las botas de 7 leguas para alcanzar un desarrollo de las fuerzas productivas que solo podría lograrse muy lentamente dentro de sus propias fronteras, ¿no? Sus propios límites. Bien, el apartado de 15 y es muy cortito y 15 y nos dice Marx que intenta refutar los ataques a Ricardo y que sitúa correctamente la cuestión porque comenta que todas las dificultades de economía política se reducen a cuál es el fundamento del valor de cambio, ¿no?
Entonces, bueno, a la hora de defender a Ricardo no detecta pues, las verdaderas dificultades en las que él cayó, que es, una vez más, tratar de adaptar las relaciones más concretas, la cuestión de los precios, a la simple relación de valor y no encontrar el desarrollo intermedio de la teoría del valor para explicar la construcción de los precios de costo, ¿no? Y bueno, aquí nos sigue reconociendo que todavía aquí hay trabajo de economía política clásica antes de caer en economía, en consistencia. Todavía entonces la consistencia y el pensamiento se tomaban seriamente en cuenta. Y bueno, una de las cuestiones que aquí introduce y que en el siguiente apartado ya se va a desarrollar mucho más es un punto de la teoría ricardiana, nos dice Marx, en el que Kinsey insiste y es que el valor de cambio es algo totalmente distinto del valor, ¿no? Y la cita en cuestión estaba... Pero bueno, el dominio de una mercancía sobre otras mercancías, su poder adquisitivo, de hecho, su valor realizado en otra mercancía es muy diferente de su valor real, ¿no? Y en torno a este punto, pues va todo el apartado de Bailey, ¿no? Bien, que es la obra principal contra Ricardo, que también dirige a Malthus y que es lo que ocupa pues el 80% del capítulo, ¿no? Y que trata de echar por tierra el fundamento de la doctrina, que es el valor. Entonces aquí pues estamos en la destrucción de la economía política clásica. Hasta tal punto, ¿no?, que nos dice Marx que todo el trabajo de Bailey no tiene ningún valor positivo, salvo la definición de la medida del valor, o sea, el dinero con esta función de medida del valor. Y la gran mayoría de las páginas van en torno a que Bailey le achaca a Ricardo convertir algo relativo en algo absoluto, ¿no? Y entonces Marx se dedica a explicar esto en cuanto a David Ricardo y en cuanto a Bailey. Lo que hay que reprochar a Ricardo en este sentido es simplemente que no separa estrictamente los distintos momentos del desarrollo del concepto de valor. El valor de cambio de la mercancía, tal como se presenta, aparece en el proceso de intercambio de mercancías. De la existencia de la mercancía como valor en su diferencia con su existencia como cosa, producto, valor de uso. Entonces hay que diferenciar, por un lado, el valor de cambio, que aparece en el proceso de intercambio, y por otro lado, la existencia como valor en su diferencia con valor de uso, ¿no?, que viene a ser lo que aparece en el libro 1 del Capital, ¿no?, que llegamos a la primera mercancía, valor de uso, valor de cambio pasa al valor, y del valor vuelve otra vez a la forma de valor o valor de cambio. Por ahí de pasada, como hace continuamente en estos manuscritos, pues antes de entrar a esta cuestión, deja una crítica ahí a Ricardo, ¿no?, que es de lo que le caracteriza en general como economista burgués, que es: Ricardo explica que la riqueza social de una sociedad no depende del valor de las mercancías. En la riqueza social, o sea, la acumulación, el conjunto de valores de uso, pues claro, no depende del valor, ¿no?, porque se pueden satisfacer las necesidades de una sociedad independientemente del valor que tengan esas mercancías. Si Ricardo llega a esto, Marx dice, pues podría haber deducido que una forma de producción orientada al plusvalor, es decir, hacia la pobreza relativa de los productores, no puede ser la forma absoluta de producir la riqueza, como él manifiesta constantemente, ¿no? Pero así como parecía que sí entendía la diferencia entre el valor y el valor de uso en cuanto a la mercancía, a la hora de tener en cuenta la producción capitalista, la estación de plusvalor, como la estación de plusvalor no estaba contemplada, bueno, la producción capitalista queda naturalizada, ¿no? Bien, entonces, buena parte de las páginas giran en torno a la cuestión de valor de uso, valor de cambio y valor. Entonces, bueno, el contenido es el equivalente al del capítulo 1 de Capital. La diferencia entre valor y valor de cambio, pues el valor de cambio como expresión del valor. Ya sabemos que el valor de cambio se puede expresar en muchas mercancías. En el capítulo 1 dice esto de que en betún, en trigo,
en no sé qué más. La existencia del valor se manifiesta al expresarlo en otros valores de uso, ¿no? Pero esto no altera el valor, aunque varíe su manifestación, ¿no? Entonces, si muchos valores de uso pueden expresar el mismo valor, es porque representan la misma cantidad de algo común, que es el trabajo, ¿no? Entonces, por lo tanto, cada mercancía considerada en sí misma tiene algo distinto de su valor de uso, que es su valor. Y bueno, pues ¿cuál es la igualdad cualitativa que reúne las mercancías? Es una de las cosas que ya sabíamos que Marx comenta que no había resuelto David Ricardo, que a David Ricardo solamente le interesaba la equiparación cuantitativa, o sea, en qué cantidades se intercambiaban, pero no se entretuvo a resolver por qué podían ser intercambiadas las cosas que son diferentes, ¿no? Para que sean las cosas diferentes pueden ser intercambiadas porque tienen una cosa en común, y esa cosa en común es tiempo de trabajo corporizado. Ya por aquí nos sale la cuestión del fetichismo, nos puede parecer, y es el propio Marx reivindica haberlo expuesto en la contribución, ¿no? Simplemente las propiedades sociales de las cosas se manifiestan como propiedades naturales de estas, ¿no? Y aquí lo vemos muy claramente en una frase por ahí que menciona de Bailey, ¿no? Como el valor propiedad de las cosas, mientras que el valor de uso es propiedad de los seres humanos, ¿no? Y Marx nos dice, no, el valor de uso satisface necesidades humanas, sí, depende de los seres humanos, sí, sin seres humanos no se podía hablar de que algo tenga un valor de uso, pero el valor de uso depende de las condiciones objetivas de la materia. No, las uvas, ¿no? Nos dice, ¿no? Un racimo, si quita las uvas, pierde su cualidad de ser valor de uso para los seres humanos. Pero el valor es la forma en la que se expresa una relación social de producción. Por la forma que toma una relación social de producción cuando los individuos producen de manera independiente y autónoma y sus productos del trabajo se encuentran en el mercado y allí hacen valer, comprueban, contrastan que ocupan un lugar adecuado en la división social del trabajo o no, ¿no? Bien. Solo que, bueno, había puesto esta diapositiva porque a mí, yo ahora mismo no recuerdo si sale la palabra fetichismo en la contribución, creo que no me acuerdo, pero aquí sí salía ya la palabra, pero la idea estaba ya en la contribución. Bueno. La otra cuestión a la que entra Marx aquí, que como todo está en estos términos de capítulo 1 del libro 1, o la mayoría, es la diferencia entre el valor y el precio, ¿no? Ya discute la idea de Bailey de que el valor, de que Ricardo esté considerando el valor como algo absoluto. Marx dice que el valor es relativo a unas condiciones de trabajo, ¿no? Es la forma en que se relacionan las cosas producidas en determinado trabajo social, organizado de manera autónoma, independiente, etcétera, privada, etcétera. Entre las cosas como expresiones de la producción social, por eso tienen valor. Y bueno, nos explica Marx cómo el precio o el dinero surge de propias necesidades, ¿no? Del propio desarrollo del intercambio como forma de expresión, ¿no? Como forma de manifestación del valor, ¿no? El precio como forma de valor. Y con esta contradicción en la cual los diversos trabajos privados a través del precio, pues evidencian que son trabajo social, ¿no? Y bueno, nos vuelve a aparecer la idea de que en el precio está expresado de manera ideal el valor de cambio de la mercancía y este valor de cambio se realiza en la venta, ¿no? Y una vez más, el error que ya conocíamos desde el libro 1 del Capital, de que Ricardo solo se fija en la magnitud y no en qué es lo que tienen en común todos esos trabajos privados.
También me ha parecido muy interesante cómo en esta preocupación por intentar encontrar algo, la forma fija del valor, que más nos dice que el valor se expresa en otras mercancías y que, por lo tanto la otra mercancía también puede variar de valor, y que esta necesidad de encontrar una medición fija para el valor en parte tiene que ver con la necesidad de comparar valores en la historia, pero que esta es una inquietud erudita, ¿no? No económica. No es parte de la producción, ¿no? De la actividad de la producción. No es un problema de la producción y del intercambio, ¿no? Sino del estudio del intercambio y de la producción. Y una de las conclusiones a las que llega Marx es que esta intención de encontrar un valor inmutable que nos sirva de referencia para poder comprender los movimientos de valor del resto de mercancías, ¿no? Este punto fijo de referencia, pues es una forma falsa de intentar encontrar la naturaleza del valor sin llegar a dar con ella, ¿no? Y la naturaleza del valor sabemos que es el tiempo de trabajo socialmente necesario, pero de ese tiempo, de ese trabajo social productor de mercancías, ¿no? También nos diferencia aquí Marx entre el dinero y capital, un poco en la misma línea que antes hablaba de la mercancía, ¿no? El capital presupone el pleno desarrollo del valor de cambio de la mercancía y, por tanto, su sustantivación en dinero. O sea, ya antes de que surja capital tiene que haber surgido el dinero y entonces la forma de precio, ¿no? La presupone, pero el capital va más allá, porque el capital es un valor ¿no? Que dice por ahí Marx en proceso, un valor que se valoriza y en el cual, en ese proceso, emplea diferentes valores de uso que van cambiando de forma, ¿no? Pasan por la fábrica, la propia fuerza de trabajo está actuando y luego se vende y se convierte en dinero y después se vuelve a convertir en materias primas y es un valor en proceso, ¿no? Es ya una cosa cualitativamente distinta que el mero dinero. Y he apuntado que en la 117 hay un error en la nota al pie. Es en la traducción de esa frase en inglés que está puesta con tres cruces. La proporción en que dos mercancías se cambian no determina su valor, sino que su valor está determinado por la proporción en que se cambian. Eso es lo que pone en la traducción, ¿no? Y lo que tendría que decir es que su valor determina la proporción en que se cambian, que es lo que dice en inglés, ¿no? But their value determines the rate which they exchange. Ahí o sea, está correctamente en inglés e incorrectamente en castellano. En castellano sería: su valor determina la proporción en que se cambian. Y bueno, también cosas que ya son del libro 1, la cantidad de trabajo no tiene un valor, no es una mercancía, sino lo que convierte las mercancías en valores, su unidad o, bueno, unidad como lo dice en el magnitud, ¿no? Es lo que convierte las mercancías en valores como manifestación de la cual son las mercancías cualitativamente iguales y solo se distinguen cuantitativamente. Ah, no, perdón, aquí unidad igual se refiere a lo que les hace común, lo que les hace una misma cosa, una cosa equiparable. Bueno, no lo sé, porque esto no he contrastado el original del alemán. Que esto también podríamos discutir si queréis luego lo que sea, con esta idea de que la cantidad de trabajo no tiene un valor, cómo pensar los servicios, ¿no? Porque Marx insiste mucho en la corporización del valor, en la objetivación del valor, en que tome cuerpo en algo,
Y luego por ahí, cuando hemos leído alguna cosa sobre este tipo de trabajos que ofrecen servicios, habla de que son trabajos que tienen un efecto útil, ¿no? Entonces, bueno, aunque en mi opinión podría ocurrir como con la cuestión de la renta de la tierra. Bien. Aquí nos habla también una cosa interesante de cuáles son las determinaciones cualitativas del trabajo que produce valor, ¿no? Que ya conocemos también la definición del libro 1, de trabajos privados autónomos recíprocamente independientes, bla, 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 ¿no? No solamente es el trabajo medio simple, sino que es, ¿no?, lo que podría ser el trabajo abstracto, sino el trabajo de un individuo privado representado en un producto que materializa trabajo social y que es convertible en diferentes valores de uso. Y bueno, siguiendo o empeorando a Ricardo, Bailey tampoco identifica qué tienen en común las mercancías que se intercambian ni ve la necesidad de ello, ¿no? En todo momento considera el valor como una relación cuantitativa entre dos mercancías, ¿no? Entonces confunde valor y precio de mercado, ¿no? El valor de una mercancía es aquello a lo que se cambia, que esto lo siguen defendiendo, yo lo he visto defender a estos de la simpatizantes de la escuela austríaca, ¿no? No hay más que discutir, más que las cosas valen lo que cuestan y ya está. Un punto interesante sobre el valor de la fuerza de trabajo, y este es un punto muy interesante para discutir con Silvia, ay, si lo he puesto ahí todo, con Silvia Federici, con quien quiere mezclar las relaciones domésticas, el trabajo doméstico con relaciones de valor y, ¿no? El otro día estaba leyendo un testillo de los años 70 que, pues, en la que consideraba que la mujer del obrero de Firestone, que plancha las camisas del obrero de Firestone, es tan productiva como el propio obrero, ¿no? Esta idea propia de un feminismo que en algunos casos simpatiza con Marx, pero que no ha trabajado la obra de Marx, desde luego. Y aquí está muy claro expuesto, y encima en comparación con el ganado de manera muy, muy cruda, ¿no? Nos dice que el valor del ganado viene determinado por el trabajo humano que implica, pues, vigilarlo, ¿no? O pastorearlo, lo que sea, ¿no? Pero que el ganado también tiene que realizar unos actos de comer, de beber, ¿no? Lo llama más exactamente de asimilarse a aquellos productos y medios de vida que le ha podido ofrecer el ser humano, ¿no? Pero en todo momento el valor de ese ganado no implica lo que ese ganado tarde en comer, en beber, ni nada por el estilo. Implica el valor del ganado simplemente es el tiempo de trabajo socialmente necesario, humano, que se ha empleado en producir la comida que se alimente, si no se come pasto naturalmente crecido, o el tiempo de pastoreo, o el tiempo de producción del cobertizo donde se guarda el ganado, ¿no? Todo lo que a los seres humanos les implica. Y con la fuerza de trabajo dice exactamente lo mismo. Voy a ir a la página. Está en la página 132. ¿En qué consiste el valor de la fuerza de trabajo? ¿No? Nos habla ya sabemos que la educación es parte del valor de la fuerza de trabajo, aunque en el trabajo no cualificado a veces esto nos dice más que es insignificante. Y su reproducción no cuesta trabajo alguno, aparte de que cuesta la reproducción de los medios de vida consumidos por él, ¿no? Aquí, con no cuesta trabajo alguno, se refiere, entiendo yo, me parece claro por el conjunto de la obra, porque que se refiere a no cuesta trabajo, trabajo productor de mercancías, ¿no? La asimilación de estos medios de vida no es un trabajo, lo pone Marx entre comillas, en el sentido de que no es un trabajo productor de valor. Y se aprecia en el siguiente, cómo sigue la exposición, ¿no? El trabajo que contiene el cloth, aparte del trabajo del tejedor, del trabajo representado por la lana, las materias colorantes, etcétera, no consiste además en la acción química o física de la lana misma, mediante la cual absorbe el colorante, etcétera, como el trabajador o el ganado absorbe los medios nutritivos.
Bien, y bueno, en la cuestión de Valley respecto al valor de la fuerza de trabajo, pues él traslada la concepción que venía trayendo de que el valor de las cosas es el precio de las cosas y, y con ello, pues uno de los elementos que echa o que intenta echar por tierra es una cuestión que Ricardo ya había concluido y que los socialistas ricardianos le siguieron dando vueltas, que es que el trabajo, ¿no?, está opuesto a la ganancia. La ganancia se extrae del trabajo. En la medida en que se obtiene más ganancia es porque se ha obtenido del trabajo, ¿no? Entonces esta contradicción es por Valley ocultada. Y el capítulo cierra con la reflexión de Marx en torno a la divergencia entre valores y precios, y esta divergencia la identifica en dos puntos, ¿no? Por un lado, habría que partir por la segunda. Como con la tasa media de ganancia difiere el plusvalor producido del plusvalor, o sea, el plusvalor producido de la ganancia obtenida, como por la tasa media de ganancia, un capital con, ya sabemos, ¿no?, 80% de capital variable y 20 de constante, frente a uno de 20 de variable y 80 de constante, como ambos van a vender la mercancía al mismo precio, ahí evidentemente precio y valor no coinciden. Y como además esas mercancías en las que valor y precio no coinciden pueden ser mercancías que se emplean en otra industria como medios de producción, pues ya desde el punto de partida, ¿no?, desde que se compran desde el precio de coste de esa siguiente industria, ya hay una desproporción entre precio y valor, que a su vez vuelve a reproducirse por la cuestión de la tasa media de ganancia, que hace diverger precios y valores. Pero ¿cuál es la conclusión de Marx de esto, ¿no? Todas estas divergencias, ¿no?, esta importante, dice Marx, importante variación de los precios de costo con respecto a los valores, la cual condiciona la producción capitalista, no altera para nada el hecho de que los precios de costo se hayan siempre determinados por los valores, ¿no? Entonces, aquí tenemos una divergencia importante, la cual no podría nunca explicarse sin la teoría del valor, por más que valores y precios no puedan ser nunca identificados. Y aquí también quería lanzar una pregunta a Joaquín, porque yo alguna vez se ha oído, os ha comentado de personas que han considerado el dinero como una unidad de valor, una unidad de medición de valor, ¿no? Por ejemplo, que un euro sea tantas horas de trabajo, cuando si los precios y valores coinciden, o sea, perdón, precios y valores divergen, esto nunca podía ser un planteamiento coherente con el marxismo, porque yo puedo estar pagando 10 euros por una mercancía que tenga implica una cantidad de tiempo de trabajo o otra, ¿no? 10 euros por una mercancía agrícola, por ejemplo, ¿no? O 10 euros por una mercancía que haya implicado un alto gasto tecnológico. Entonces, no sé de dónde surgió esta idea de que se podía, en términos marxistas, concebir que el dinero encierra una cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario. Me refiero al dinero actual, tipo euro, dólar o así. El autor que más ha desarrollado esa idea es Duncan Foley, pero también otros como Chris Arthur o Trevor Evans en el libro que publicamos con Diego Guerrero en la UPV. Trevor Evans hace una síntesis de las teorías de Duncan Foley. El argumento es que Marx dice aquí, en un momento, que es que el dinero, lo que sea el dinero, necesariamente, dice él, necesariamente tiene que ser una mercancía. Lo dice. No me acuerdo ahora exactamente en qué página, pero ahí aparece. Claro, ¿qué ocurre cuando el dinero, lo que ejerce la función de dinero, el equivalente general, como ahora, que es puramente fiduciario, no es una mercancía? ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues lo que pretenden estos es decir que el dinero
Marx en la página 24 presupone ya el valor y el desarrollo del valor, y que el valor se expresa socialmente como el conjunto del valor creado. ¿Y cómo calculamos el valor de la moneda? Pues con un método, digamos, tipo Adam Smith. Lo que se puede comprar, el tiempo de trabajo que se puede comprar con una hora, con un dólar, pues es el valor implícito, es el valor, el tiempo de trabajo simple que se puede comprar con un dólar, pues es el valor de un dólar, el valor equivalente de un dólar, es el trabajo contenido. Y el salario mínimo en Estados Unidos son $5 la hora, pues un dólar son pues 60 minutos, entre 5 son 11 minutos. Un dólar equivale a 11 minutos de trabajo simple. Ese es el argumento de fondo. Ajá, entiendo. Sí, además, lo del dinero como mercancía entiendo y me parece coherente. Aquí me parece también interesante es que hay en el capítulo, en el libro 1, en el capítulo 1 hay un momento en que Marx dice, ¿cómo va a ser posible expresar que los precios expresen directamente los valores? Eso en el modo de producción capitalista es imposible. Lo dice en el capítulo 1 y suena un poco difícil de entender en ese momento, y ahora pues es clarísimo. Por más que incluso llegamos a considerar, ¿no? O sea, os entienda que tantos euros equivalen a tanto tiempo de trabajo, con la misma cantidad de euros, ¿no? Al mismo precio, podemos obtener mercancías con valores diferentes, ¿no? Entonces, por más que se llegue a establecer que la moneda equivale a tanto tiempo de trabajo, en ningún caso el precio va a expresar fielmente el tiempo de trabajo, ¿no? Y aquí queda entonces muy completamente clara esa nota al pie de Marx en el capítulo 1. Yo he terminado, ¿eh? Lo que queráis. A mí me deja la frase que tú comentabas, Joaquín, del principio. He echado un vistazo a tal y como he pasado la traducción por el chat. Hay un error, yo no sé, pero te voy a decir que está bastante mal traducida. Por cierto, ¿en qué página estaba? Que me he ido. En la 98. En la 98. La parte final del párrafo dice: la mercancía concreta, el producto concreto, no aparece ya solamente de un modo real como producto, sino también como mercancía, como parte no solo real, sino también como parte ideal de la producción total. Ese como parte ideal no está en la traducción. Cada mercancía singular, porque la expresión que utiliza Marx es Einzelne, cada mercancía en sí misma, cada mercancía particular, aparece como exponente de una determinada parte del capital y de la plusvalía creada por él. Ojo que este asunto es importante también desde un punto de vista filosófico. Dice en un libro que se acaba de editar con algunas correcciones de Takeo Suzuma, uno de los marxistas japoneses que han estudiado la primera parte del Capital. Es un libro dedicado exclusivamente a los 3 primeros capítulos, a la primera sección. Que en la noción, en la idea, en el planteamiento de Marx, no es un planteamiento holista, sino que la idea de totalidad es que cada una de las partes que se expresa en un concepto expresa la totalidad. O sea, no es solamente que la realidad es un todo, no es una totalidad, sino que cada una de las partes que lo componen, y eso es el concepto, cada uno de los conceptos, también hegeliano obviamente, expresa la realidad total, la totalidad de la realidad. Por eso, cuando dice que cada mercancía singular de por sí es exponente de una determinada parte del capital y de la plusvalía creada por él,
es exponente material e ideal de esa realidad total, que es la producción del capital, la valorización, la autovalorización del capital, que es lo propio del modo de producción capitalista. El texto es bastante más ricardiano de lo que dice la traducción, porque hay otra sección, otro momento importante en el que en español se traduce existe, existencia, y en realidad Marx, en alemán, por ejemplo, esto es en la página 112, final, cuando las mercancías se cambian en la proporción en que representan una cantidad de trabajo igual, su existencia como tiempo de trabajo materializado, su existencia como tiempo de trabajo corporizado es su unidad, su elemento idéntico. Aquí no utiliza Marx la palabra existenz, utiliza la palabra Dasein, el Dasein famoso de Hegel. Y el Dasein, pues solamente en torno a esa palabra se han escrito libros enteros. El estar ahí, que traduce Rodolfo Mondolfo en la lógica de Hegel. No es la palabra existencia normal y corriente. Marx utiliza aquí el Dasein hegeliano. ¿A qué hace referencia? Pues a que cada parte es expresión del todo. Es expresión de la unidad. Cada mercancía es concreta no por ser útil, que en ese caso sería singular. Es concreta porque es parte del trabajo social. Por tanto, es total, no es singular. Ya digo, la traducción, el texto es más hegeliano de lo que parece una exposición meramente positivista, digamos. Una cuestión que yo planteo. Has dicho que el análisis no es holístico o no es holista. Exacto. Pero Sí. si cada una de las partes, porque al ser una parte realmente es una parte de un todo, es decir, y en cada una de las partes se expresa ese todo, si analizamos científicamente una de las partes, nos veremos obligados a analizar sus contrapartes y la totalidad. En ese sentido, el análisis de cualquiera de las partes nos lleva al análisis del todo. No es esto al final holista. No es un poco holístico. No, porque la idea de holismo es que todo influye en todo. La idea del holismo es que toda la realidad está mutuamente implicada. Y en Marx no, en Marx hay determinaciones muy claras. Vale. Es que tenía una visión diferente de holismo. Pues por supuesto que existe una jerarquía, que yo creo que es fundamental. No existe una jerarquía entre las partes implicadas. Jerarquía. No, pero yo creo que la palabra que nos ayuda a entenderlo no es jerarquía, porque jerarquía es determinación. En el holismo todo influye en todo. Entonces siempre estás analizando dónde están las influencias que se reciben y las influencias que se generan en cada una de las partes. Y en Marx no, en Marx hay una determinación. Es decir, la idea de totalidad no impide que exista como unas premisas, una esencia y unas consecuencias. Y esas premisas, la mercancía antes del capital, esa esencia, el capital que se autovaloriza y esas consecuencias, las mercancías capitalistas, son parte del todo. Pero no se determinan, no están todos, no están influyéndose todas entre ellas. Es decir, el capital no determina la mercancía premisa o el dinero preexistente de forma limitada, etcétera, como dice Marx. Luego, no es holista. No es lo mismo la idea de totalidad de Marx y en Lucas lo explica muy bien también, que eso que muchas veces dicen, no, es que es un planteamiento holista porque habla de todo y cómo se influye toda la realidad. No es lo mismo. Sí, yo a veces la idea de totalidad también la he visto usar de manera como vaga, sí, un poco convincente, pero no tenía un análisis de eso. Valeriano Bozal también lo dice por ahí en algún momento.
Lo que entonces quería que debatiésemos es, o sea, yo estoy de acuerdo con esto que has dicho, es lo que veo en la frase, no solamente en esa frase oscura, sino en lo que la antecede y en lo que va después. Que la mercancía individual es parte de ese proceso de valorización del capital. Pero yo no creo que esto implique la otra cuestión que llevamos, ya sabéis que llevamos tiempo arrastrando. Yo estoy haciendo una compilación de partes donde discutir esta cuestión. No creo que esto implique que el valor sea una cuestión que solo surja en este momento. Yo, en mi opinión, en el punto, a lo largo en ese párrafo previamente, creo que más expone expone con claridad la diferencia entre que las mercancías sean solamente algunas de las partes de algunos de los productos del trabajo, etcétera, etcétera, pero no podíamos, en mi opinión, no podíamos nunca explicar que surja el dinero, esa base que luego de la cual arranca el modo de producción capitalista, sin ley del valor, ¿no? Esa es mi opinión. Entonces, estoy de acuerdo con esta apreciación de ahora, creo que se aclara lo que dice la frase, pero yo por este planteamiento no diría que entonces la mercancía precapitalista no tiene No se nada que rige ver por con la la ley del valor. Vale. Y vamos a la ley del valor en el socialismo que decía nuestro amigo Stalin. Página 14, la última línea y primeras líneas de la 114 y la 115. Allí donde el trabajo es común, las relaciones de los hombres no se manifiestan en su producción social como values of things, como valores de las cosas. Voy con la traducción abajo. Los cambios de productos como mercancías son cierto método de cambiar abajo, de dependencia del trabajo de cada uno con respecto al trabajo de otros, cierta manera de trabajo social o de producción social. Es una forma particular, exclusiva de las relaciones capitalistas de producción. Luego, ¿la ley del valor sigue rigiendo en una economía socialista? ¿O los productos se distribuyen por criterios administrativos como ocurre también en el capitalismo con los servicios del Estado? Prefigurando esa sociedad socialista del futuro. Yo lanzo hipótesis corta. En mi opinión, la ley del valor sirve para explicar la mercancía, y la mercancía no es exclusiva del modo de producción capitalista, sino que tiene existencia precapitalista y existencia postcapitalista en la medida que hay producción autónoma destinada al intercambio y no hay una asignación y un reparto de los valores de uso, como por ejemplo tenemos con la sanidad pública. Entonces, si en un país socialista hay una serie de empresas que producen una serie de valores de uso que se obtienen a través del mercado, ahí va a estar influyendo la ley del valor. Ahí hay mercancía. En la medida en que progrese la producción planificada y se asignen y el transporte sea gratuito porque la vivienda sea gratuita, etcétera, etcétera, ¿no? A medida que progrese la producción social plenamente, se conseguirá superar la forma mercantil. Pero podemos superar las relaciones capitalistas de producción y no haber superado todavía las relaciones mercantiles. Y en mi opinión, la ley del valor es más general que el modo de producción capitalista. Pero eso significa decir que la esencia a la que esa ley de valor hace referencia es la mercancía y no el capital que se autovaloriza, que es lo que dice Marx. La esencia no es la mercancía, la esencia es la premisa y la consecuencia. La esencia es el valor que se valoriza, el capital. Por lo tanto, en una economía en la que es socialista,
en la que hay producción capitalista, no es una economía socialista. Es una economía capitalista o una economía, vaya usted a saber qué, pero no es socialista. La condición necesaria para que la ley del valor se manifieste en las relaciones de producción, es decir, de trabajo y de intercambio, de lo que se produce con el trabajo, es que haya relaciones capitalistas. Claro, si hay economía capitalista, pues sí, aunque formalmente socialista, pues sí rige la ley del valor. Pero si la asignación de los recursos no se hace en función de la valorización del capital, sino en función de las necesidades, si los tractores, aunque se le vendan al collós, se distribuyen con un criterio administrativo, entonces no hay ley del valor que valga. ¿Dónde está la ley del valor? Tema que se lleva debatiendo, por supuesto, 100 años, porque formó parte de la discusión hasta que dejó de discutirse por razones obvias, de que al que discutía le fusilaban en Rusia, y se volvió a discutir en Cuba, muchísimo, con intervenciones del Che, de Bettelheim, de Mandel. Es un debate interesante a recuperar, por cierto. Sería más interesante si hubiera socialismo al que aplicarle ese debate. Bueno, que no lo hay, pero bueno. Bueno, la sociedad vieja va muriendo y la nueva va naciendo. Yo insisto, no, hay que mirar con perspectiva histórica varias cosas. El desarrollo funcional, aunque del Estado, que se está convirtiendo en otra cosa, ya no es el Estado imperialista del siglo XIX, ya no son solo las cañoneras, siguen siendo, pero ya es otra cosa en muchos sitios. Y también, bueno, pues esa sociedad no capitalista, no capitalista, que era China, ahora está también en ebullición. Ahí había mucho que discutir también. En China parece que opera la ley del valor. Parece que opera la ley del valor, por lo menos a la hora de determinar precios, que no es cosa baladí. Tenemos que pensar en una primera instancia que posiblemente la mayor parte de los intercambios de trabajo no se diese inicialmente en la sociedad a través de un mercado. Y que cuando se empieza a dar a través de mercados, estos trabajos no pueden compararse de forma efectiva, ¿no? Es decir, es imposible y por lo tanto la ley de valor no puede operar en esos estadios de la sociedad. En la medida en que los mercados se desarrollan, podemos hablar de intercambio de equivalentes. Pero hasta entonces tenemos que pensar en una grandísima variedad de intercambios que no tienen por qué darse en ningún mercado y con ningún tipo de unidad monetaria, que en efecto pues, no están regidos por la ley del valor. Y aunque obviamente siempre va a estar ahí detrás la necesidad de invertir una cantidad de trabajo y medios de producción para obtener un producto, efectivamente las formas en que este producto se distribuye o se intercambia pues no tienen por qué regirse por la ley del valor. Entonces, al mismo tiempo, y para mí queda cada vez más claro, una cuestión muy relevante es entender el proceso gradual e histórico de los cambios y las transformaciones sociales. Y en esto estoy pensando directamente en el socialismo y estoy pensando en la nueva economía política, ¿no? En la NEP. Es cierto, o parece evidente, que el socialismo pretende eliminar la ley del valor como ley operante y dominante en la sociedad, pero al mismo tiempo sigue siendo bastante evidente que el socialismo requerirá de relaciones capitalistas por un tiempo y que el socialismo se va a mover en un contexto internacional de relaciones capitalistas. En todo caso, ese debate ahogado por las balas y por los encarcelamientos sin derecho a correspondencia, ese debate habría que plasmarlo pues, en ese contexto histórico, ¿no? De proceso gradual y de cómo la sociedad debe transformarse en un sentido no monetario, no regido por la ley del valor, pero que al mismo tiempo debe reconocer sus debilidades, ¿no? En el sentido de que todavía depende de relaciones sociales capitalistas. Yo pienso, Joaquín, que cuando has dicho que
la esencia del capitalismo es la valorización, no la mercancía. Con eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, en mi opinión, aquí lo ha definido más claramente, esa es la expresión, la esencia, la expresión más breve de lo que es el capital, que no es meramente dinero, sino es dinero en proceso, ¿no? Así lo define aquí, y es como lo define Marx cuando pasa del dinero al capital en el libro 1. Pero la ley del valor, o sea, la idea de valor, en mi opinión, no la idea, sino las relaciones económicas que se expresan como valor surgen siempre que hay esta producción independiente destinada a un mercado. Entonces, esa producción independiente destinada a un mercado, aunque sabemos que mayoritariamente eso se produce bajo el modo de producción capitalista, tiene existencia previa y va a tener existencia posterior. Entonces, si en un país que está en un proceso de revolución socialista, una parte de la economía es de producción estatal y sus valores de uso se asignan a la población, pero otra parte de los valores de uso se adquiere, se llega a ellos a través del mercado, pues como sigue habiendo una producción mediada por el intercambio mercantil, para explicar cómo es posible que haya cosas distintas, equiparables por dinero, pues hay que recurrir a la ley del valor. Sea antes del capitalismo o después del modo de producción capitalista. Y yo también estoy de acuerdo en que en nuestra propia sociedad se hace mucho trabajo y mucho reparto de trabajo todavía que no tiene que ver con la ley del valor, empezando por un lado por el trabajo doméstico y por otro lado los servicios públicos que se llega a ellos por asignación de valor de uso, ¿no? por la cuestión de lo que es necesario para cada quien. Pero si en un país que es socialista, en las relaciones de producción siguen estando, una parte de ellas, siguen estando regidas por productores autónomos independientes cuyo producto del trabajo llega al mercado y allí se enfrentan como mercancías, pues todo ese proceso, para poder explicarlo, no se puede explicar al margen de la categoría de valor. Esa es mi opinión. Yo no digo que el capitalismo se reduzca a la mercancía, sino que desde que aparece la mercancía, inmediatamente hay que empezar a hablar de valor y hasta que no desaparezca la mercancía, no podremos dejar de hablar de valor. Pero ¿qué mercancía? Porque Marx, acabamos de leer, que dice que son diferentes la mercancía como premisa y la mercancía como consecuencia. La mercancía antes del capitalismo y la mercancía limitada, en fin, todo es lo que dice, y la mercancía capitalista como forma del producto, del proceso de trabajo. El doble carácter de la mercancía de valor y valor de uso, y por tanto de ley del valor. Pero la diferencia es que esa mercancía es exponente de una determinada cantidad de capital y de plusvalía creada por él, que es exponente de un proceso de valorización del capital. Esa es la particularidad, en mi opinión. Claro, pero esa es la ley del valor. La ley del valor es la ley de cómo se distribuyen los productos del trabajo en una sociedad mercantil, en una sociedad capitalista, en una sociedad en la que el trabajo es una mercancía y los medios de producción son de propiedad privada. La ley del valor es la ley de esa sociedad, de cómo funcionan las cosas, el proceso de trabajo y de producción en esa sociedad. Sabemos que antes de que la ley del valor operase y dominase en el capitalismo, la ley del valor existía y operaba en cierto modo en algunas sociedades precapitalistas. Y es por lo menos lo que deducimos de la carta que escribe Marx a Kugelmann. Entonces, la cuestión, por un lado es evidente que existe la mercancía previa al capitalismo y luego existe la mercancía desarrollada como tal en el capitalismo. Y no son exactamente lo mismo. Entonces, la cuestión para mí es que se nace una confusión evidente, ¿no? Entre la mercancía y la mercancía capitalista, entre las etapas precapitalistas y la etapa capitalista, pero igualmente que
el periodo precapitalista no era capitalista, de igual forma existe una necesidad de un desarrollo intermedio, ¿no? De una sociedad mercantil, pero todavía no capitalista. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que hace Marx es desplegar esa idea de que el capitalismo va avanzando lentamente sin terminar de dominar. Cuando ya domina, encontramos sus figuras acabadas, mercados como mercados capitalistas, hechos y derechos, y mercancías capitalistas. Entonces, este proceso previo de transformación, este proceso gradual, no podemos entenderlo como un proceso eterno, como si fuese algo absoluto que hubiese existido también en las primeras etapas de la sociedad. No, de igual forma que el capitalismo tiene un origen y tiene un nacimiento que es gradual, las etapas previas al capitalismo también tienen un origen gradual y en cierto modo conflictivo y dificultoso. Entonces, posiblemente deberíamos pensar que no existe una ley del valor que operase en sociedades donde las relaciones sociales están determinadas mucho más por relaciones que no se basan en la producción de mercancías, sino en otro tipo de dominación y de producción. Yo lo único que añadiría, y es una idea que tal vez no se dice tan claramente, pero está ahí en la página 98, en el segundo párrafo, hay un momento en el que dice que ya no es el trabajo empleado en cada mercancía peculiar, que en la mayoría de los casos ya ni siquiera podría calcularse y que en una mercancía ser mayor que en otra. O sea, me llama la atención cómo aquí Marx, a la hora de hablar de la mercancía, disuelve la mercancía individual en la mercancía como una parte alícuota de toda la producción. Y nos dice esta idea de que, ojo, calcular el valor que contiene una mercancía particular puede ser imposible. Entonces, esto me plantea a mí una problemática. Tal vez calcular a priori el valor contenido de una mercancía individual es completamente inútil, no tiene sentido, no tiene lógica. En todo caso, debemos calcular el valor de la producción total una vez esta ha sido valorizada, una vez esta ha sido llevada al mercado y realizada. Entonces, el momento de la producción del valor no deja de ser el momento del gasto de la fuerza de trabajo, pero igualmente este momento no es suficiente si no se completa. Entonces, la importancia que reviste aquí el proceso de la venta o de la valorización o la realización, bueno, pues me parece bastante relevante cuando hablemos, ojo, cuando hablemos de cómo se determina el valor y la tasa de ganancia, etcétera, en las mercancías. Y me da la sensación de que existe una simultaneidad a la hora de determinar el valor de cada mercancía, porque simultáneamente se están comparando trabajos diferentes que además están supeditados a innovaciones técnicas y cambios técnicos continuos. Entonces, bueno, pues esa idea de que tal vez sea inútil o irrelevante calcular el valor concreto de una mercancía particular individual. Eso es todo. Yo creo que la página 96-98 y la primera parte de Bailey hasta el apartado B, hasta la página 131, requerirían una buena traducción. Una traducción directa del alemán, porque ahí hay mucho tomate y mucho jamón ahí. Yo es que, Víctor, creo que en el párrafo que tú mencionas, la cuestión de que lo que está diferenciando Marx entre la mercancía individual y la mercancía como parte de una producción mayor es justo porque en la producción capitalista sabemos que la mercancía está ocupando esa forma en la parte del proceso de valorización. Entonces, el par de zapatos no importa, lo que importa es que el volumen de capital 1000 tiene que terminar en 1200 al final del ciclo, ¿no? Y yo, en mi opinión, es esto lo que está expresando Marx, que la mercancía está en este proceso. Y esta es la diferencia respecto por ejemplo, al artesano medieval. Muy bien. Yo propongo que cerremos ya la sesión y obviamente son debates que quedan abiertos que ya veremos
qué solución y qué continuidad le podemos dar. Pero que aquí hay mucho, ya digo, hay mucho contenido, me parece. Pues yo cerraría, evidentemente. Bueno, yo creo que no hay mucho más debate que podamos sacar ahora. Si tanto contenido hay, o sea, y a mí me ha parecido que había cosas bastante interesantes. Lo que pasa es que los límites de la traducción, pues los desconozco. Sé que he visto algún error, pero tampoco gran cosa. No lo sé. No sé si estaría bien plantear una vuelta de tuerca sobre este capítulo. No sé tampoco si la edición en inglés está mejor. No sé si tú has tenido la oportunidad de comprobarlo, Joaquín. No, Pero, esa opción no, o David, no vaya. alemana. Claro, en todo caso, sí, yo creo que sobre la concepción del valor y la historicidad del mismo, pues tenemos mucho que sacar aquí. En general, la que está en inglés, yo creo que está mejor. Por lo menos a la de inglés nunca le faltan cosas. Es que a esta vez le faltan cachos de frases.